Hola, bienvenidos a Orantia Toronto en español. Aquí José Illescas los saluda hoy día 5 de agosto 2026. Damos inicio a nuestra sesión número 214 de lectura y estudio del libro de Urantia en todas sus versiones. Vamos a empezar un nuevo documento, el documento 118. ¿Ok? Es uno de los documentos considerados difíciles. Es el último que trata de las deidades experienciales, pero además vamos a entrar en un tema muy filosófico, que es el tiempo y el espacio. Bien, este documento empieza en la página 1294 del libro original impreso en inglés. Ok, sin más preámbulos, vamos a empezar con una pequeña oración que nos las ofrece Ketita, ¿quieres? Está bien, O alguien que espontáneo que quiera ofrecerse, no hay no hay problema. problema. Ujú. Ahí está. Ya. Bueno, Padre, te damos gracias porque has querido manifestarte en esa realidad como Dios Supremo y crecer junto con nosotros y tus hijos creadores para alcanzar la perfección finita. Solo te pedimos que nos ayudes para hacer tu voluntad en todas las situaciones que se nos presenten en esta vida terrenal y acercarnos cada vez más a la chispa de tu divina presencia en nosotros, para algún día ser uno solo contigo. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesús Cristo Miguel. Amén. Amén. Muchas gracias, Ketty. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro. En este libro es difícil poner ilustraciones, así que he puesto algunos de los dibujos de Jeff Howard. A ver, espero que les guste. Vamos a llenar un poquito mejor la pantalla, ¿qué les parece? ¿Se ve bien ahí? ¿Se puede leer? Un poquito más grande, por favor. Un poquito más grande a pedido de nuestra querida Mayra. ¿Qué tal ahí? Ah, un Ah, un poquito. poquito más Igual. grande. Otro poquito. Para los Ok, acá pequeños. estaba ampliando otra cosa, creo. A ver, creo que está mejor así. A Ok. ver. Acá Ahí, la letra perfecto. chica, miren, ¿ah? Sí, Esa es la eso letra chica. Mejor, está ¿Se puede mejor. leer bien? sí. Muy bien. Ok, entonces, ¿a quién le damos la palabra, Ketty? A mí, Mayra, Aira. que fui la Muy bien. primera. Ujú. Documento 118. El Supremo y el último. El tiempo y el espacio. En cuanto a las diversas naturalezas de la deidad, se puede decir que 1. El Padre es un yo que existe por sí mismo. 2. El Hijo es un yo que coexiste. 3. El Espíritu es un yo que existe conjuntamente. 4. El Supremo es un yo evolutivo experiencial. 5. El séptuplo es divinidad autodistributiva. 6. El último es un yo trascendental experiencial. 7. El absoluto es un yo existencial experiencial. Muy bien, hasta ahí nomás, porque acá hay varias cosas muy profundas. Bien, como ustedes les dije al principio, este documento es el último, el cuarto y último que habla de las deidades experienciales y de nuestra realidad finita, o sea, el tiempo y el espacio. Comienzan recordándonos la naturaleza de la deidad, su interdependencia y su manifestación en los diferentes niveles de realidad. Bien, es como un repaso del prólogo, pero ahora tenemos una mejor comprensión, tenemos una visión más amplia de estas definiciones reveladas. Primero nos dicen que la persona del Padre existe por sí misma. El Padre es existencial, es absoluto, es eterno. El Padre es la primera fuente y centro de todas las cosas. En segundo lugar, la persona del Hijo coexiste con la del Padre. El Hijo es la persona absoluta y el centro de la gravedad espiritual, ¿verdad? En tercer lugar, la persona del Espíritu existe juntamente con la del Padre y el Hijo. Por eso se le llama actor conjunto de los planes del Padre y el Hijo.
¿Ok? En cuarto lugar, mencionan el Supremo. El Supremo es evolutivo experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que crece con la experiencia de criaturas y creadores hasta que se completa. Y una vez completo, reina en la realidad finita. El Supremo, y lo hemos dicho en los párrafos de los documentos anteriores, es la Trinidad del paraíso expresada en el tiempo y el espacio. ¿Okay? Después el séptuplo. El séptuplo dice es divinidad autodistributiva. ¿Qué están diciendo con esto? Que son una asociación de 7 deidades que se distribuyen desde el paraíso hasta los mundos habitados para ir al encuentro de las criaturas que van en ascenso y ayudar al Supremo en su actualización y compleción. Es así como el séptuplo es indispensable, dice, para el logro del Supremo. En sexto lugar, nos hablan del último. El último es trascendental experiencial, es decir, que también experimenta, pero en el espacio-tiempo trascendido, y se completa o emerge en la realidad absonita después de que se complete el Supremo. Por lo tanto, el Supremo también es indispensable para la emergencia del último. Y en séptimo lugar, el absoluto. El absoluto es un yo soy existencial y experiencial a la vez. Esto quiere decir que se podría llegar al absoluto a través de la experiencia. Este es un interrogante que se hacen los filósofos celestiales. ¿Es posible experimentar y experimentar todas las experiencias posibles? ¿Cómo se puede alcanzar el infinito experiencial? Bueno, algún día tendremos esa respuesta. A ver, ¿qué más nos dicen a continuación? Le damos la bienvenida a Mario, que creo que acaba de entrar. Hola, Mario. ¿Estás ahí? Así como Dios séptuplo es indispensable para el logro evolutivo del Supremo, el Supremo es también indispensable para que el último termine emergiendo. La presencia dual del Supremo y el último constituye la asociación básica de la deidad absoluta y derivada, pues son interdependientes y complementarios en el logro del destino. Juntos constituyen el puente experiencial que enlaza los comienzos y las consumaciones de todo crecimiento creativo en el universo maestro. Muy bien. A ver, léete el siguiente también, porque este ya lo hemos adelantado un poquito, como hemos visto la dependencia de uno con otro. El crecimiento creativo es interminable, pero siempre satisfactorio. Su enlace no tiene límite, pero está salpicado de momentos de satisfacción de la personalidad en los que se logran metas transitorias que constituyen preludios eficaces para la movilización hacia nuevas aventuras de crecimiento cósmico, exploración del universo y logro de la deidad. Muy bien. Entonces, este párrafo parece difícil, pero no lo es si lo vemos de esta forma. Ya sabemos que la deidad absoluta está compuesta por las 3 personas de la Trinidad del paraíso, en donde reside. La deidad absoluta no se mueve del paraíso, no necesita hacerlo. Ella vive en el eterno ahora, en las realidades finitas y absonitas. La deidad, en cambio, se proyecta como supremo y último. Pero estas deidades ya no son absolutas, son subabsolutas. Por eso dicen el supremo y el último asociados, complementarios e interdependientes, son la deidad subabsoluta y derivada. En otras palabras, la expresión y presencia del mismo Padre en otros niveles de realidad. ¿Okay? De esta forma, el Padre abarca todo el universo maestro y enlaza todos los comienzos y consumaciones de todo crecimiento creativo. Enlaza toda la creación, ¿no? ¿Le queda un poco más claro eso? Ahora vemos que la creación es el universo maestro, ¿verdad?
abarca tres realidades distintas. Vamos a poner acá el esquemita. Este esquemita ya se los he puesto varias veces. Ahí hay tres realidades distintas. La del paraíso, que es existencial, absoluta y eterna, donde están las tres personas de la Trinidad, que se llama la deidad, o la deidad trina, o la deidad del paraíso, como quieran llamarla, ¿no? Eh, Después está la realidad finita en los 7 superuniversos, que sería el dominio del Supremo, y los 4 anillos del espacio exterior, que es la realidad absonita o la realidad de espacio-tiempo trascendido, que sería el dominio del último. Ahora yo les digo, ahí termina todo, se acabó la creación. Bueno, los potenciales de Dios son inagotables. Todo lo que puede salir nuevo sale del absoluto no cualificado, que es inagotable. ¿Ok? Entonces, el crecimiento creativo interminable es siempre satisfactorio, dicen, porque viene de Dios, y todo lo que viene de Dios es amor ilimitado. Así como hay espacios, vamos a ver acá, se ven mejor estos espacios en este esquema de Gary Tong, en esta representación artística del universo maestro de Gary Tong, así como hay espacios semiquiescentes entre estos cinturones, ¿no? Y también entre los superuniversos. ¿No? Han visto ustedes, ¿no? Eh, Así también hay espacios de tiempo entre cada era universal, que son los periodos, ¿no? Que se completan. De eso vamos a hablar ahora a continuación, del infinito. Sigue Gloria. Gloria, Gloria. El micro seguramente está. Eso ¿Quién? ya lo leímos, Sigue, ahora viene acá, sí. El 8, el 011. sigue Gloria. Sigue Glorita, sí. Ah, perdón, sí, estoy bien. El campo de las matemáticas, aunque plagado de limitaciones cualitativas, proporciona a la mente finita una base conceptual para contemplar la infinitud. No hay limitaciones cuantitativas para los números, ni siquiera en la comprensión de la mente finita. Por grande que sea el número concebido, siempre se puede pensar en sumarle otro. Y podéis comprender también que así no se llega al infinito, porque muchas veces que se repita esta suma siempre se le puede añadir uno más. Uno más. Ahora sigue acá, por favor. Por otra parte, la serie infinita se puede totalizar en cualquier punto dado, y este total, entre paréntesis, más exactamente un subtotal, cierro paréntesis, proporciona toda la dulzura del logro de la meta a una persona concreta con un estatus concreto en un momento concreto. Pero tarde o temprano esa misma persona empezará a sentir hambre y anhelo de metas nuevas y mayores, y a su debido tiempo podrá emprender por siempre nuevas aventuras de crecimiento en los ciclos de la eternidad. Ya está. Ok, vamos a quedarnos con el esquemita de Gary Tong. Entonces decíamos que el crecimiento creativo es interminable, pero siempre satisfactorio. Y así como hay estos espacios quiescentes o semiquiescentes del espacio, hay espacios de tiempo entre cada era universal que son periodos de gran júbilo y satisfacción por las metas alcanzadas. Y al mismo tiempo una preparación para afrontar nuevas metas, nuevas aventuras de crecimiento cósmico, un nuevo camino hacia el logro de la deidad. Bien, en este párrafo que acaba de leer Glorita, nos recuerdan cómo podemos asomarnos al infinito a través de las matemáticas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entre número y número no hay limitaciones cuantitativas? ¿Recuerdan? O sea, entre el 1 y el 2 podemos ir encontrando y encontrando fracciones dentro de ese espacio entre el 1 y el 2 interminables, ¿no? A pesar de que tenemos una mente finita, tenemos que aceptar que entre el 0 y el 1 o entre el 1 y el 2 hay infinitos números.
Y por más grande que sea un número, siempre podemos agregar un número más, ¿verdad? Eso no termina nunca. Bien. Por lo tanto, ahí está el infinito. Pero de ese infinito podemos totalizar un segmento definido y concreto, desde cualquier punto de origen a cualquier punto de destino. Ese total, que es un subtotal del infinito, un segmento subinfinito del infinito. Y ese segmento subinfinito puede ser el camino a una meta concreta que tengamos, de una persona concreta en un momento concreto. Y cuando esa persona logra completar su meta, podrá saborear la dulzura de esa meta alcanzada. E inmediatamente después asumirá el deseo, sentirá un hambre, dice, de emprender nuevas metas, más grandes, más ambiciosas. ¿No? Y así continúan los ciclos de la eternidad. Uno a uno vamos cerrando un nuevo ciclo. ¿Ok? Y el último párrafo de la introducción lo lee Juan Juan Pablo. Pablo. Juan Pablo. Por ahí creo que tiene la mano levantada Octavio, no sé. Oh, perdón, no lo vi. Sí, Octavio. O sí, acá está. Adelante, Es Octavio. que, es que, hermanitos, este es bueno, yo es mi interpretación y así lo he visualizado y así yo entiendo esto que está pasando con el proyecto de Dios. Fíjese, yo he entendido, o es mi interpretación, puedo estar mal, pero se las comparto. Yo he entendido que esto es simplemente un proceso que Dios tomó en sus manos y que de alguna manera Él pasó de un proyecto, ¿sí? Yo le pongo un proyecto inefable, ¿no? Es que no existen palabras para describirlo. Es un proyecto inefable de Dios donde Él se encontraba, fíjese, dentro de una realidad infinidad estática, ¿sí? Yo así lo veo, donde Él estaba en una manera detenido, estático, y y pasó a una realidad infinidad dinámica, ¿sí? Porque ya ve que hay un documento donde dice que a mí me tiene totalmente inmerso en eso, que trato de entenderlo, donde dice que Dios se liberó de las cadenas de la infinidad y rompió, y se liberó de las cadenas de la eternidad y de la infinidad. Entonces quiere decir que él estaba, de algún modo, estaba detenido, estaba estático, estaba como la energía de un resorte comprimido, ¿sí? Entonces él se libera y por medio de la trinidización empieza este proyecto de él, que ahora yo lo he interpretado así, como que pasa de una realidad infinidad estática, pasa a una realidad infinidad dinámica, donde en ese inter de evolución estamos nosotros. Y esto es lo que estamos aprendiendo en el libro de Urantia. Todo lo que está dentro del libro de Urantia es este proceso de lo dinámico, de lo estático a lo dinámico. Pero, sin embargo, Dios ya no va a regresar a lo estático, porque fíjese cómo dice el documento 105, dice, el problema es inútil concibiendo que la eternidad infinidad es una elipse casi ilimitada producida por una causa absoluta y que funciona siempre en todo este círculo universal de diversificación sin fin, ¿sí? Que era lo que usted estaba tratando de explicar con esa regla ahorita de matemática del más uno. O sea que esto ya no va para atrás, siempre va a ser para adelante, pero no es un círculo, porque a veces hay hermanitos que han entendido que es como un círculo, que volvemos a lo mismo, y hay otros que dicen que el concepto que nosotros vamos a regresar, no, pues si nosotros no vamos a regresar, nos vamos para allá. Y sin embargo, pues es algo increíble y es muy difícil conceptualizarlo, ¿no? Pero yo les aporto lo que yo entiendo, ojalá sirva de algo, pero así lo veo. Gracias. Así es, gracias a ti, Octavio. Efectivamente, ese es un círculo, pero que no regresa al mismo sitio, sino que va cada vez en ascenso, ¿no? Como un resorte o como Por una eso, por espiral eso ellos lo ponen ahí ascendente. como una elipse. Sí, una espiral ascendente. Quizás no sea un círculo perfecto, sino una elipse, sí. Bien, en realidad las órbitas de los superuniversos son elípticas. El paraíso mismo no es circular, la isla del paraíso es elíptica. Bien, entonces vamos avanzando un poquito más, o explicándolo este último párrafo, ¿no? Este,
Bien, acá ponen el ejemplo de Abona, el universo central. La primera era universal, fue Abona. ¿Ok? Abona fue creada perfecta en y por sí misma, en la eternidad, en el momento hipotético de la constitución de la deidad en tres personas absolutas. ¿Ok? Cuando se completó la Trinidad, aparece automáticamente Abona. Ujú. Eh, esa creación tenía que ser perfecta, pero quedó limitada en su perfección hasta que aparecieron los siete superuniversos. O sea que hasta que Dios creó una nueva realidad, ya no la realidad eterna de Abona, que también es absónita o absonita, sino creó una realidad finita de tiempo y espacio, en donde todo comienza y todo termina en algún momento. ¿Ok? Y a partir de ese momento, Abona tiene un nuevo destino. Ya no se queda como un universo perfecto, sino comienza a expandirse hacia la imperfección de los siete superuniversos. ¿Ok? Y de esa forma se libera de sus limitaciones de perfección, convirtiéndose en un modelo de perfección para los mundos de esta segunda era universal, que es la que estamos viviendo en la realidad finita. ¿Ok? Entonces, Abona encuentra así su razón de ser, su destino cósmico, dice acá. Y los habitantes que venimos de los superuniversos y tenemos que atravesar Abona para llegar al paraíso, vamos a tener mucho que contarles, ¿no es cierto? Y ellos también mucho que aprender de nosotros, que hemos tenido que hacer muchos intentos, ¿no? Pasar por muchos errores para alcanzar un grado de perfección. Ujú. Y eso resulta muy útil para ellos que han nacido perfectos. Ok, vamos a la primera sección del documento recién. Miren, esta es una introducción un poco larga. El tiempo y la eternidad. Le toca a... El tiempo y la eternidad. Es útil para la orientación cósmica del hombre comprender lo mejor posible la relación de la deidad con el cosmos. Aunque la deidad absoluta es eterna por naturaleza, los dioses están relacionados con el tiempo como una experiencia de la eternidad. En los universos evolutivos, la eternidad es la condición imperecedera temporal, el ahora imperecedero. ¿Qué nos quieren decir con esto? Bien, las deidades del paraíso son eternas por naturaleza, pero se relacionan con el tiempo como una experiencia en la eternidad. Dicho con otras palabras, para el que vive en la eternidad, toda una era de tiempo, toda la historia de los siete superuniversos es solo un evento. ¿Ok? Para nosotros, en los universos evolutivos, la eternidad la vemos como un eterno ahora. O sea, ellos viven un presente imperecedero, ¿no? Una perpetuidad temporal y presente. O sea, nuevamente, dicho de otra forma, en el paraíso se vive un presente perenne, ¿no? Es ese presente, y en ese presente está el pasado y el futuro también. A ver, seguimos. La criatura mortal puede eternizar su personalidad al identificarse con el espíritu que mora en su interior por el procedimiento de elegir hacer la voluntad del Padre. Una consagración así de la voluntad equivale a llevar a cabo un propósito de realidad eterna. Esto significa que el propósito de la criatura se ha hecho fijo con respecto a la sucesión de momentos, es decir, que la sucesión de momentos no supondrá ningún cambio en el propósito de la criatura, ya se trate de 1.000.000 o de 1.000.000.000 de momentos. El número ha dejado de tener significado para el propósito de la criatura. De este modo, la elección de la criatura más la elección de Dios dan lugar a las realidades eternas de la unión sin fin del Espíritu de Dios con la naturaleza del hombre
en el servicio perpetuo a los hijos de Dios y a su Padre del paraíso. Gracias, Ketita. Antes de explicar esto, le damos la palabra a Octavio. Adelante, Octavio. Sí, hermanito, me ganó. Quisiera que si puede regresarse al párrafo donde habla de la experiencia del tema anterior. Fíjese que ese párrafo también de algún modo justifica lo que dice el documento, que siempre lo digo, el documento 108, donde dice que Dios no puede experimentar personalmente, lo que no conoce fuera de su situación de él como existencial. Entonces, es por eso que, de algún modo, aquí en esta área del superuniverso que está en evolución, dice, aunque la deidad absoluta es eterna por su naturaleza, los dioses están relacionados con el tiempo como una experiencia de la eternidad. En los universos evolutivos, la eternidad es la condición imperecedera temporal, ahora imperecedero, ¿sí? O sea, es aquí donde se cumple eso que Dios no puede experimentar la experiencia de los seres mortales fuera de la existencialidad donde él se encuentra, y lo hace a través de nosotros por medio de los ajustadores de pensamiento, ¿sí? Y también es ahí donde de algún modo, aunque él no hace el mal, pero el mal de alguna moda se necesita como elemento de fricción para esa evolución. Pero es que hay dos tipos de males: el mal inherente de algún modo, pero después está el mal cuando ya nos damos cuenta de que ese mal lo tenemos que dejar para pasar a la espiritualidad, para poder continuar, para que no caiga en iniquidad o en pecado. Y es en ese lapsus de ese espacio donde se cumple esto, lo que dice el documento 108. Gracias. Así es, Octavio. Tienes razón cuando dices que Dios experimenta con nosotros, acompañándonos Él en su forma de ajustador de pensamiento. Pero él mismo experimenta a través del Supremo. El Supremo es la proyección de la Trinidad, de la deidad del paraíso en la realidad finita. ¿No? Bueno, el Supremo es el que compila de todo eso, de todo lo que está Así en es, el gran el que universo. Es el acopia responsable de todo eso. todas las experiencias de todos, no solo de criaturas, sino de creadores. De todo, de Sí. todo. Ok, Inclusive lo de él mismo, sí, porque él también está experimentando y está evolucionando. sí, O sea, su trabajo del Supremo es enorme. así es. Él toma todas nuestras experiencias y además él genera una experiencia propia. Bueno, eh, vamos a analizar este párrafo que acaba de leer Ketty. Dice que nosotros tenemos la capacidad de eternizarnos. No somos eternos ni absolutos ni nada, somos finitos, somos imperfectos, etcétera. Pero tenemos la capacidad de eternizarnos, de lograr un futuro eterno mediante la fusión con nuestro ajustador, después de haber elegido hacer la voluntad del Padre. Okay. Entonces aquí entra la personalidad y el libre albedrío. Con ese acto volitivo estamos haciendo realidad el propósito eterno que el Padre tenía para nosotros y que viene con el ajustador. No importa en qué momento lo hagamos, los momentos se van a suceder millones de veces, pero el propósito seguirá siendo el mismo. El propósito es independiente del tiempo. Al elegir la voluntad de Dios, nos conectamos al propósito eterno que el Padre había elegido para nosotros y en ese momento lo hacemos realidad. Es muy lindo este párrafo. Sigue Mayra. Hermanito, perdón que me meta. Oh, otra vez, sí. Le Sí. falta a Oli, le falta a Mario, Ah, no ha leído Oli. ¿no? Y después Entonces te has adelantado, Ketita. Porque leyó Juan Pablo, le tocaría a Oli y después a Mario. Ya, sigo yo. Ya, sí, no importa. pero Eh, presta atención, o pero sea, creo que Octavio quería agregar algo. A ver, Octavio, dime, dinos. Sí, perdón que me meta, pero es que este párrafo es importantísimo, al menos yo así lo veo. Sí, Y a lo mejor voy ser disruptivo. Pero aquí este párrafo a mí me dice que nosotros ya somos eternos desde ahorita, hermano. ¿Sí? sí, No es que vayamos a alcanzar la eternidad, ni que es a futuro, ni después de que nosotros, ¿cómo le diré?, nos fusionemos.
o que hasta que muramos, no. Nosotros ya somos eternos desde ahorita. No Para Dios, importa para Dios. Sí, para pues, Dios, ¿para quién que más? ve el futuro. Es que para quién más, es para él. El Sí. proyecto es de él. A Eso lo nadie más le explican más interesa. adelante. A Más él, a adelante él, a, mucho. a él es el que le interesa que seamos Sí, eternos, pero eso lo explican más nosotros adelante. ya tenemos el estatus de eterno desde ahorita. Simplemente, fíjese, simplemente con haber hecho la voluntad de tratar de hacer su Primero voluntad, eliges, primero ¿sí? tomas la Y decisión. yo creo que todos los que están aquí, por eso estamos aquí, ¿no? Ya tomamos Porque la ya decisión. elegimos hacer la voluntad de Dios. Entonces Somos finalistas. quiero Sí, decirles, hermanitos, que ustedes ya tienen el estatus de eternos, aunque lo crean o no, aquí lo sí. dice el documento. Y Dios, los momentos se refiere a nuestra doble, ¿cómo le diré? No es que nosotros tenemos doble, como una doble vida, no encuentro la palabra correcta. En nuestra intimidad dos con amos, Dios, dos nosotros amos. tenemos somos como dos personalidades o dos ciudadanías. Tenemos nuestra ciudadanía interna, ¿sí? Que es nuestra intimidad con Dios, al haber elegido hacer la voluntad de Él, ya tenemos esa eternidad por estatus, ¿sí? No es que se nos vaya a dar, sino que ya la tenemos y esa hay que conservarla. Pero también tenemos nuestra ciudadanía como mortales de una esfera, ¿no? Que vivimos en una esfera de carácter material. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que conciliar y vivir con esas dos ciudadanías, una la eterna y otra la material, ¿sí? Y a eso se refiere con los momentos. No importa los momentos, lo que suceda, ¿sí? Nosotros ya podemos conservar ese estatus siempre y cuando pues, nos mantengamos y tratemos de cumplir con la voluntad de Dios, porque es inevitable, esta vida material es inevitable, la tenemos que cumplir, es como un protocolo, no nos las podemos brincar, a menos que nos fusionáramos. Pero nosotros ya tenemos el estatus de eternidad. Así Ujú. como somos hijos de Dios y también somos ciudadanos del reino de los cielos, no sé si lo han entendido así, pero yo así lo he entendido porque Jesús nos los ha dicho. Ustedes son hijos de Dios, son ciudadanos del reino de los cielos, entonces yo les voy a invitar a que también se crean que ya son eternos, porque aquí lo dice. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Bueno, acá en el libro de Dante se usa la palabra ciudadanía en un sentido ligeramente distinto. Nosotros acá, viviendo nuestra vida mortal, no somos ciudadanos del planeta Tierra, porque en algún momento vamos a salir, vamos a dejarlo y vamos a continuar un camino, ¿ok? Se le llama ciudadanos a los que se quedan en un sitio. Hay ciudadanos permanentes del paraíso, de Abona y de los mundos, ¿no? De los superuniversos y de los universos locales. Ciudadanos permanentes, que no se mueven, que no salen. Bueno, seguimos. Ah, le tocaría a Oli, ¿verdad? Ya, en todo intelecto existe una relación directa entre madurez y conciencia de la unidad de tiempo. La unidad de tiempo puede ser un día, un año, un periodo más largo, pero es necesariamente el criterio por el cual el yo consciente evalúa las circunstancias de la vida y mediante el cual el intelecto que concibe mide y evalúa los hechos de la existencia temporal. Y sigue con el siguiente que es lo mismo. Continúa lo mismo. Ya, la experiencia, la sabiduría y el juicio son los elementos que acompañan a la prolongación de la unidad de tiempo en la experiencia de los mortales. Cuando la mente humana considera el pasado, evalúa la experiencia pasada para valerse de ella en una situación presente. Cuando la mente se extiende hacia el futuro, intenta evaluar las repercusiones futuras de una posible acción asesorada tanto por la experiencia como por la sabiduría. La voluntad humana ejerce la decisión de su juicio en el presente y nace así el plan de acción a partir del pasado y del futuro. A ver, Qué vamos a bonito, ¿eh? explicar, sí, vamos a explicar un poquito esto, ¿no? En este párrafo nos hablan de la madurez espiritual, a través de la cual tomamos conciencia y evaluamos las circunstancias de la vida en un periodo de tiempo determinado. A más madurez, mejor es esa evaluación, ¿no? A mayor experiencia, mayor sabiduría y mejor juicio de los hechos, abarcando intervalos de tiempo cada vez más largos.
Las experiencias pasadas nos ayudan a decidir sobre un asunto del presente y al mismo tiempo prever las repercusiones futuras de nuestras decisiones. La sabiduría y la experiencia asesoran nuestras decisiones en el presente, a partir del pasado y del futuro. Así se ilumina el verdadero significado del presente en una personalidad espiritualmente madura. Vamos buscando, estamos hablando de madurez no de edad, sino de espiritualidad, ¿ah? Ok. Vamos buscando cada vez más atrás experiencias en el pasado para hacer previsiones sabias para el futuro. Esto hace que nuestras decisiones en el presente no estén afectadas por las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. Supongamos que una persona ha vivido muchos altibajos económicos, pero con buen criterio previsor ha logrado ahorrar cierto capital como fondo de seguridad para eventualidades futuras que se pudieran presentar. ¿Mm? Pero resulta que se le presenta la oportunidad de gastar en un bien que siempre había deseado y que se le ofrecen a un precio menor de lo habitual, está en oferta, ¿no? Pero resulta que ese gasto reduciría drásticamente su fondo de seguridad que había juntado, ¿no? Con tanto esfuerzo para el futuro. Entonces, una persona con poca sabiduría lo compra inmediatamente, se da el gusto, entonces, y obtiene una gratificación que podría inclusive considerarla justa, ¿no? Pero una persona espiritualmente madura evitaría ese gasto innecesario, pensando en el futuro. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Cómo la madurez espiritual nos eh, condiciona para tomar una decisión. Bien, en la madurez una persona muestra tolerancia y paciencia, dice, pero eso creo que lo vemos más adelante. Adelante, seguiría Mario. Mario, gracias, buenas noches a todos, hermanos. En la madurez del yo que se desarrolla, el pasado y el futuro se reúnen para iluminar el verdadero significado del presente. A medida que va madurando el yo, retrocede cada vez más en el pasado en busca de experiencia, mientras que sus sabias previsiones intentan penetrar cada vez más en el futuro desconocido. Y en la medida en que el yo que concibe extiende su alcance tanto hacia el pasado como hacia el futuro, su juicio va dependiendo cada vez menos del presente momentáneo. De este modo, las acciones de sus decisiones empiezan a liberarse de las cadenas del presente transitorio y a centrarse en aspectos relevantes del pasado y el futuro. Gracias. Así es, eso es lo que acabamos de decir. Sigue Yo. Yoquetita Mayra. Los mortales cuyas unidades de tiempo son cortas practican la paciencia. La verdadera madurez muestra una tolerancia nacida de la verdadera comprensión que trasciende a la paciencia. Madurar es vivir más intensamente en el presente y escapar al mismo tiempo de las limitaciones del presente. Los planes de la madurez, fundamentados en la experiencia pasada, nacen en el presente de tal modo que aumentan los valores del futuro. Sí. Entonces, en la madurez una persona muestra tolerancia y paciencia. Una persona madura vive intensamente el presente sin importarle sus limitaciones. Este corto párrafo se me hizo un poco difícil de interpretar. Aparentemente quiere decir que en la verdadera madurez hay una comprensión genuina que genera tolerancia, lo cual es superior a la paciencia, ¿no? Que es propia de mortales cuya vida es breve, dice, ¿no? Y en el siguiente dice que madurar es vivir intensamente el presente, o sea, tener una mejor comprensión de su significado, y que una persona madura que hace planes fundamentados en sus experiencias pasadas
se hacen realidad en el momento presente, de tal manera que nos permiten apreciar mejor los valores del futuro. Ok. Aquí además creo que dicen que la persona inmadura divorcia el presente de su relación con el pasado y el futuro. Solo ve el significado del presente en cada momento, ¿no? La persona madura relaciona el presente con el pasado y futuro de tal modo que empieza a comprender la totalidad de los acontecimientos, ¿no? Bien, ¿qué más dicen acá? Seguimos. Esto creo que no lo hemos leído. Sí, hoy ya lo leímos. La unidad de tiempo en la inmadurez. La unidad de tiempo, se me corresponde a mí. Sí, La unidad de tiempo de la inmadurez concentra el valor significado en el momento presente de forma que divorcia el presente de su relación verdadera con el no presente, el pasado y el futuro. La unidad de tiempo de la madurez está proporcionada para revelar la relación coordinada de pasado, presente y futuro, de tal manera que el yo empieza a comprender mejor la totalidad de los acontecimientos, empieza a ver el paisaje del tiempo desde una perspectiva panorámica de horizontes ampliados, empieza tal vez a vislumbrar la existencia del continuo eterno sin comienzo ni fin, cuyos fragmentos se llaman tiempo. claro. Entonces, repetimos, ¿no? La persona madura relaciona el presente con el pasado y el futuro de tal modo que empieza a comprender la totalidad de los acontecimientos. Contempla el paisaje de tiempo de forma panorámica, lo cual le permite intuir la existencia de un continuo eterno sin principio ni fin. Y el tiempo es solo un segmento de ese continuo. Miren ustedes que el no tiempo es la visión panorámica de una sucesión de eventos. O sea, en la eternidad sigue habiendo una secuencia de eventos, pero al no transcurrir el tiempo, podemos ver su inicio y su final en un segmento de esa secuencia interminable. Y en ese segmento o unidad, ¿no? Le denominamos tiempo. ¿Me siguen? Entonces, en la eternidad se ve toda la línea, todo el proceso, ¿no? Desde el principio a fin. ¿Mm? Mientras que nosotros lo vamos viviendo paso a paso. Ok, no sé. ¿Alguien entró o alguien salió? Sonó una alarma por acá, ¿no? Octavio se cayó y volvió a entrar. Oh, ya, con razón. Ok, seguimos. En los niveles. Creo que me toca a Gloria, ¿verdad? Sí, el orden es Mayra, Marlene, Gloria, Juan Pablo, Oli, Ok, Mario y Ketita. ok, sigo yo. En los niveles del infinito y de lo absoluto, el momento presente contiene todo el pasado y todo el futuro. Yo soy significa también yo fui y yo seré. Y esto representa nuestro mejor concepto de la eternidad y de lo eterno. Sigue, por favor. En el nivel absoluto y eterno, la realidad potencial es tan significativa como la realidad actual. Solo en el nivel finito, para las criaturas confinadas en el tiempo, parece existir una diferencia tan inmensa. Para Dios como absoluto, un mortal ascendente que ha tomado la decisión eterna es ya un finalitario del paraíso. Pero gracias al ajustador interior del pensamiento, el Padre Universal no está limitado así en su percepción, sino que puede conocer y compartir, además, todos los problemas temporales del ascenso de la criatura, desde el nivel de semejanza con los animales al de semejanza con Dios. Bien, y creo que este es el último párrafo, sí. Ok, ahora bien, vamos a analizar estos dos últimos párrafos. Bien, a nivel absoluto, lo potencial y lo actual están igualmente manifestados. Recuerden eso, hemos hablado en documentos anteriores. De modo que para Dios, el mortal que ha tomado la decisión de la supervivencia a través del camino de perfección hacia el paraíso, ya está formando parte
del cuerpo de la finalización, lo que decía Octavio, ¿ok? Para Dios. Pero el Padre, a través de su ajustador, ¿no? Puede conocer y participar en cada etapa de esa lucha de la carrera ascendente que estamos tomando, los que decidimos hacer su voluntad y buscar la perfección, ¿no? A pesar de estar plenamente consciente de todo el recorrido de principio a fin, nosotros vamos junto con el ajustador, ¿ok? El ajustador comparte con nosotros todos los problemas del ascenso, todas las coyunturas que se vayan dando, los problemas, las vicisitudes, etcétera, ¿no? Porque están habitando la criatura, ¿ok? Y nos habitan desde los niveles más primitivos, dice, a nivel de animal, ¿no? Hasta los niveles divinos, hasta llegar al paraíso, ¿ok? Muy bien. Entonces, si bien ya sabe todo nuestro futuro, también nos acompaña a llegar a ese futuro que él ya ve. Muy bien, pasamos a la sección 2. Este documento tiene como 10 secciones, creo. A ver, algunas son cortitas. Le tocaría, ha leído Mario, ¿no? Me toca a mí, Perdón, Mayra. ¿Quién ha me leído ya? toca a mí, leyó Gloria. Perdón, leyó Gloria. Juan Pablo, adelante. 2. La omnipresencia y la ubicuidad. No se debe confundir la ubicuidad de la deidad con la ultimidad de la omnipresencia divina. Es voluntad del Padre Universal que el Supremo, el Último y el Absoluto compensen, coordinen y unifiquen la ubicuidad del Padre en el espacio-tiempo y su omnipresencia en el espacio-tiempo trascendido con su presencia universal y absoluta fuera del tiempo y el espacio. Y no olvidéis que aunque la ubicuidad de la deidad puede estar asociada muchas veces al espacio, no está necesariamente condicionada por el tiempo. Ok. Esto es muy interesante. No sé, había levantado Octavio su mano, pero vamos a explicarlo. Ya la bajó, creo. Bueno, vamos a hablar ahora de la omnipresencia y la ubicuidad, ¿no? La omnipresencia divina es el atributo de la deidad que le permite estar presente en todas partes al mismo tiempo. La ubicuidad es la posibilidad de estar en dos o más sitios a la vez. Si se fijan bien, ambos términos significan lo mismo, estar presente en todas partes al mismo tiempo, ¿no? La diferencia principal radica en la forma que se usan ambos términos. Omnipresencia se utiliza casi exclusivamente para hablar de atributos divinos, ¿ok? Ubicuidad se usa en el ámbito cotidiano también, generalmente en sentido figurado. Por ejemplo, se habla de la ubicuidad de las redes de Internet, ¿no? La computación ubicua o de la telefonía móvil. Se dice en forma figurada también que una persona es ubicua cuando se mueve tan rápido que parece que estuviera en varios lugares a la vez. Bueno, el Padre mora en el paraíso, pero es ubicuo en el espacio-tiempo a través del Supremo. El Supremo coordina y unifica su ubicuidad del Padre en esta realidad, ¿no? Pero en la realidad absonita, nos dice aquí el revelador, dice, asimismo el Padre es omnipresente en el espacio-tiempo trascendido. ¿Ok? Ven, la diferencia sutil es que en la realidad finita hay personas y el Padre se ubica como persona aquí, a través del séptuplo, a través de la persona del Supremo cuando se complete, bueno, todavía no lo vemos, pero en la realidad absonita, en los cinturones de espacio exterior donde todavía no vive nadie, también está el Padre, pero no está como persona, ¿no? Ni siquiera el último todavía se ha constituido, porque todavía no vive nadie ahí. Entonces esa es la sutil diferencia, ¿no? Yo lo interpreto de esa forma, salvo que Octavio me diga otra cosa. A ver, seguimos.
como ascendentes mortales y de la morontia vais percibiendo a Dios progresivamente por el ministerio de Dios séptuplo. A través de Abona descubrís Dios supremo. En el paraíso lo encontráis como persona y ya como finalitarios intentaréis pronto conocerlo como último. Para los finalitarios parece que solo hay un curso a seguir después de haber alcanzado al último. Empezar la búsqueda del absoluto. A ningún finalitario le podrán inquietar las incertidumbres del logro del absoluto de deidad, puesto que encontró a Dios Padre al final de sus ascensiones suprema y última. Si esos finalitarios logran encontrar a Dios absoluto, solo creerán que están descubriendo al mismo Dios, al Padre del paraíso que se manifiesta en niveles más próximos a lo infinito y a lo universal. Es indudable que alcanzar a Dios en lo absoluto revelaría al ancestro primario de los universos, así como al Padre final de las personalidades. Ok, bien. Nosotros como mortales ascendentes vamos conociendo a Dios, el Padre Universal, a través del séptuplo. Recuerdan, Jesús dijo, ¿no? Me han visto a mí, han visto al Padre, ¿no? Entonces, la omnipresencia del Padre abarca todo el universo maestro y lo que puede venir después, porque ha dispuesto que el Supremo y el Último reinen en las realidades subabsolutas. Bueno, cuando lleguemos a Bona, empezaremos a descubrir al Supremo. Recuerden que el Supremo está en el sexto circuito de Abona, ¿no? La personalidad espiritual, ¿no? Pero no lo vamos a encontrar como persona todavía porque no se ha completado. Lo veremos como persona cuando termine esta era universal, cuando todos los mundos de los 7 superuniversos alcancen el estado de luz y vida, ¿ok? Cuando se complete esta era. Pero en el paraíso sí vamos a, cuando lleguemos al paraíso vamos a encontrar al Padre como persona eterna. Y cuando seamos finalitarios, cuando hayamos entrado a esos cuerpos de finalización, empezaremos a comprender al Padre como el último. Empezaremos a prepararnos para esa nueva realidad que no conocemos y no tenemos la menor idea de cómo sea, que es la realidad absoluta. ¿Ok? Y una vez que hemos alcanzado el último, empezaremos la búsqueda del absoluto. Ahora ya nos estamos proyectando demasiado, dos eras universales adelante. Cuando encontremos a Dios absoluto, nos dice el revelador, estaremos empezando a descubrir al Padre del paraíso en sus niveles infinitos y universales. Entrar en el absoluto nos revelaría el ancestro de los universos y las personalidades, nada menos. Bien. Esto es muy profundo. Seguimos. ¿Quién sigue? Ya me perdí. ¿Ha leído Ketty? Mario, creo que, no, Oli. Ya. Oli y Juan Pablo queda. No, Juan Pablo ya leyó. No, Juan Pablo leyó, entonces. Es Oli. ¿Después de Juan Pablo viene Ketty? No, ya Sí, Ketty leyó. después de Juan Pablo estoy yo, después viene Oli y después Mario. Mario. Ya. Y después Mayra. Bueno, Ok. Dios Supremo puede no ser Exacto. una demostración de la omnipresencia de la deidad en el espacio-tiempo, pero es literalmente una manifestación de la ubicuidad divina. Entre la presencia espiritual del Creador y las manifestaciones materiales de la creación está el vasto dominio de la aparición de lo ubicuo, la emergencia en el universo de la deidad evolutiva. A ver. Léete el siguiente. Y vamos a comentar los dos. Si alguna vez
Dios Supremo asume el control directo de los universos del tiempo y el espacio, estamos convencidos de que esa administración de la deidad funcionará bajo el sobrecontrol del último. En ese caso, Dios último empezaría a manifestarse a los universos del tiempo como el todopoderoso trascendental, el omnipresente, potente, que ejerce el sobrecontrol del supratiempo y del espacio trascendido en lo que respecta a las funciones administrativas del Supremo Todopoderoso. A ver, no nos enredemos, vamos a comentar estas dos cosas. Habíamos dicho que el Padre del Paraíso es ubicuo en el espacio-tiempo a través del Supremo, ¿no? Pero el Supremo no abarca toda la omnipresencia del Padre. El vasto dominio del Supremo que emerge es la ubicuidad del Padre, su presencia espiritual en sus hijos creadores y las manifestaciones de la materia creada constituyen ese dominio. El control del supratiempo y el espacio trascendido son los dominios del último. Okay. Ahora bien, cuando el Supremo ejerza el control de los superuniversos, cuando se complete, al final de esta era, su administración estará bajo el sobrecontrol del último. Dios el último empezaría a manifestarse en los universos del tiempo, ya no como lo hacía el Todopoderoso Supremo, sino como el Todopoderoso Trascendental. ¿Ok? Ese es el omnipotente, controlando el supratiempo y el espacio trascendido, ¿no? Y en este último párrafo, el revelador se pregunta, suponiendo que por lo que acabamos de decir, nosotros también nos podríamos preguntar esto de acá, que creo que no lo llegaste a leer, si cuando encontremos al último, o cuando se eventúe el último, habrán manifestaciones del absoluto. Bueno, léelo por favor, ¿a quién le toca? A mí. La mente mortal puede hacerse esta misma pregunta que nos hacemos nosotros. Si la evolución de Dios Supremo hacia la autoridad administrativa en el gran universo va acompañada de mayores manifestaciones de Dios último, un emerger correspondiente de Dios último en los universos presupuestos del espacio exterior estará igualmente acompañado por revelaciones similares y aumentadas de Dios absoluto. En realidad no lo sabemos. Ok, entonces, Gracias. como dicen, el último influye sobre el Supremo cuando se completa el Supremo. Y cuando se complete el último, el absoluto influirá sobre el último, habrá mayores manifestaciones de Dios, ¿no? Bueno, ni el revelador lo sabe, así que no se preocupen. Seguimos, pasamos a la tercera sección del documento. Las relaciones en el espacio-tiempo. Solo mediante su ubicuidad podría la deidad unificar las manifestaciones del espacio-tiempo para la concepción finita, pues el tiempo es una sucesión de instantes, mientras que el espacio es un sistema de puntos asociados. En realidad, captáis el tiempo mediante análisis y el espacio mediante síntesis. Coordináis y asociáis estas dos concepciones distintas mediante la visión interior integradora de la personalidad. De todo el mundo animal, solo el hombre posee esta capacidad de percepción del tiempo, de espacio-tiempo. El movimiento tiene un significado para los animales, pero representa un valor solo para la criatura con estatus de personalidad. Bien, ahora entramos a analizar el tiempo y el espacio. Nos dicen que el tiempo es una asociación de instantes y que el espacio es un sistema de puntos asociados.
Y gracias a la ubicuidad de la deidad, podemos concebir las manifestaciones unificadas de ambos, del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo son disímiles, son cosas distintas que coordinamos e integramos gracias al hecho de tener una personalidad. Los animales no tienen personalidad, por lo tanto, no pueden percibir el tiempo y el espacio. Los animales pueden entender el movimiento, pero no le dan valor, no lo saben interpretar. Ok, creo que faltó leer este. Ah, no, acá viene un párrafo cortito y uno largo. Se lo damos a eh, después de Gloria, ¿no? ¿Ha leído Glorita? Creo que Marlene le toca, a Marlene. Marlene, ha sí. leído Maya. Sí, ok. Adelante, Marlene. Los dos siguientes. Las cosas están condicionadas por el tiempo, pero la verdad no tiene tiempo. Cuanta más verdad conocéis, más verdad sois. Mejor podéis comprender el pasado y captar el futuro. La verdad es inamovible. Está exenta para siempre de todas las vicisitudes pasajeras, aunque nunca está muerta ni es formal, sino siempre vibrante y adaptable, radiantemente viva. Pero cuando la verdad se enlaza con los hechos, tanto el tiempo como el espacio condicionan sus significados y correlacionan sus valores. Estas realidades de la verdad vinculada al hecho, se convierten en conceptos y quedan relegadas en consecuencia al ámbito de las realidades cósmicas relativas. Ok. Esto es un concepto interesante. Las cosas están condicionadas por el tiempo, pero la verdad es atemporal. Cuando más se profundiza en la verdad, más real se hace la persona y al mismo tiempo puede obtener más del pasado y comprender el futuro. La verdad ahora nos dice es inmutable, siempre radiante de vida, siempre adaptable, libre e independiente de todas las vicisitudes temporales o pasajeras. Cuando la verdad se vincula con los hechos, sin embargo, el tiempo y el espacio condicionan sus significados y correlacionan sus valores. ¿Qué quieren decir con esto? Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que la ciencia ha demostrado que la Tierra es esférica, ¿ok? El planeta Tierra es redondo, pero si se lo decimos a alguien que está parado en un gran páramo o en un bote flotando en el lago, no va a ser fácil convencerlo de ello. Él ve la Tierra totalmente plana. Por eso dice que tales realidades ligadas a los hechos quedan relegadas al ámbito de lo relativo. Seguimos con los dos siguientes. Sigue Gloria. Gloria. Sí. El enlace de la verdad absoluta y eterna del Creador con la experiencia factual de la criatura temporal y finita produce un nuevo valor emergente del Supremo. El concepto del Supremo es esencial para coordinar el sobremundo divino e inalterable con el submundo finito en cambio permanente. De todas las cosas no absolutas, el espacio es lo que más se acerca al absoluto. En apariencia, el espacio es absolutamente último. Nuestra verdadera dificultad para comprender el espacio en el nivel material radica en el hecho de que al tiempo que los cuerpos materiales existen en el espacio existe también en esos mismos cuerpos materiales. Hay mucho que es absoluto en el espacio, pero eso no significa que el espacio sea absoluto. Ok, estos dos párrafos son muy profundos. Cuando se vincula la verdad absoluta y eterna del Creador, o sea, de Dios, con la experiencia fáctica de la criatura finita y temporal, surge, dice, un nuevo valor en el Supremo. ¿Qué nos quieren decir con esto?
que al experimentar la certeza de Dios, nos conectamos poco a poco con la verdad absoluta. Pero como se ha dicho en otros párrafos, nosotros experimentamos la conciencia de Dios a través del Supremo, el cual resulta esencial para coordinar nuestro mundo imperfecto en evolución con el mundo superior, el mundo divino, el mundo inmutable. Y en el siguiente párrafo nos revelan algo muy importante. El espacio no es absoluto, pero es lo que más se aproxima al absoluto. ¿Cómo así? El espacio es aparentemente absoluto e infinito, pero no lo es. A escala cósmica, el espacio parece no tener límites. Es como la idea del hombre que cree que la Tierra es plana, ¿no? Y cuando les digo a escala cósmica, les quiero decir que incluyan también el microcosmos. ¿A qué me refiero? Einstein pensó mucho en eso cuando trabajaba en la relatividad especial. ¿Okay? Si ustedes profundizan en la materia, se consiguen un microscopio y comienzan a ver la materia que está compuesta por moléculas, ¿no? Y después por átomos, y entonces dentro del átomo encuentran partículas subatómicas y siguen entrando y siguen entrando. A medida que se inventan instrumentos científicos más poderosos, se van encontrando cada vez más y más partículas subatómicas. En algún momento encontrarán el ultimatón, ¿verdad? Que sería la base que compone los electrones. Imagínense hasta dónde tendría que llegar esa tecnología. Bien, entonces otro hecho científico comprobado es que las distancias relativas entre los astros y los cuerpos celestiales, ¿no? Como las estrellas, son equivalentes a las distancias que hay entre los átomos y las partículas subatómicas. Por tanto, cuando un objeto sólido se desplaza en la inmensidad del espacio, está llevando dentro de sí también espacio infinito, con todas sus propiedades físicas. Bien, esto está en los dos últimos párrafos que nos los va a leer después de... Digo yo. Sigue Juan Pablo. Sí. Octavio tiene pregunta, tiene la mano levantada hace rato. Oh, perdón, Octavio, no te vi tu manito porque bajé acá. Sí, Octavio, adelante. Yo no puedo Creo que ver. está ocupado en el trabajo. Seguimos nomás. Para ayudaros a comprender las relaciones en el espacio, podríais dar por supuesto que, en términos relativos, el espacio no deja de ser una propiedad de todos los cuerpos materiales. Por eso, cuando un cuerpo se desplaza por el espacio, lleva consigo todas sus propiedades, incluso el espacio que está dentro de este cuerpo en movimiento y forma parte de él. Todos los patrones de la realidad ocupan espacio en los niveles materiales, pero los patrones de espíritu solo existen en relación con el espacio. No ocupan ni desplazan espacio, ni tampoco lo contienen. Para nosotros, el mayor enigma del espacio gira en torno al patrón de una idea. Cuando entramos en el dominio de la mente, encontramos muchos interrogantes. ¿Acaso el patrón, la realidad, de una idea ocupa espacio? Realmente no lo sabemos. Estamos seguros de que el patrón de una idea no contiene espacio, pero no nos atrevemos a dar por sentado que lo inmaterial sea siempre no espacial. Bien. Entonces, miren, como decíamos, cuando un objeto sólido se desplaza por la inmensidad del espacio, está llevando dentro de sí otro espacio infinito, con todas sus propiedades físicas. Todo lo material ocupa espacio, pero no lo espiritual. Lo espiritual existe, nos dice, en relación, entre comillas, al espacio. Esto quiere decir que un cuerpo espiritual no ocupa ni desplaza el espacio y tampoco lo contiene. El gran enigma del espacio reside en la mente. Una mente aparentemente, una idea aparentemente no ocupa espacio. El conocimiento no ocupa espacio. Bueno,
ni el revelador lo sabe. Pero dice que no sería prudente considerar siempre como no espaciales las cosas inmateriales. Bueno, esto es muy profundo y creo que hemos hecho bastante esfuerzo intelectual hasta ahora y lo vamos a dejar ahí. Eh, hay que meditarlo y más o menos irlo asimilando en nuestra, bueno, pequeña mente mortal. Así lo veo yo. No sé si todavía está Octavio. Pepe, una Octavio, pregunta. sí. Una- Sí, bueno. Pensando con respecto a la Adelante, palabra hermanita, espero. ubicuidad o ubicuidad, ¿no? Sí, Octavio. Ubicuidad y omnipresencia. Sí, sí. Hacen una distinción. Ubicuidad, yo entiendo como, me es más fácil entender esa palabra, que el Padre se encuentra en el paraíso y en el gran universo, el universo del tiempo y el espacio, ¿no? Es así, esa En es la la forma del presencia. ajustador, sí. Es el Sí, Padre, ¿no? pero se manifiesta y esa es la ubicuidad del Padre, está en ambas, en ambas áreas, digamos, ¿no? Ujú. Ubicuidad, Ubicuidad y como omnipresencia sí, que son significa, dos espacios, yo lo relaciono así. claro, significa estar en varios sitios al mismo tiempo, ¿no es cierto? Estar, pero Mm, acá están utilizando el término ubicuidad para decir que el Padre está presente como ajustador, está presente como supremo, está presente como el séptuplo, ¿verdad? ujú. Así Pero es, es omnipresente porque también abarca el resto del universo maestro, ¿verdad? así Donde está es, el último. ¿Mm? el absoluto, ¿no es cierto? El área del Ya, pero ahí absoluto. no está en persona, porque ¿en qué persona va a estar si todavía no vive nadie ahí? Esa es la diferencia sutil, ¿no? Pero ambas cosas significan lo mismo, estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Mm? Ujú. Bueno, Ok. y ahí lo dejamos por ahora, porque si no nos va a salir humo. Muchas gracias. Queridos amigos, hasta aquí. Gracias a ustedes por su presencia y participación. Adiós. Nos vemos el próximo miércoles.